Bendiciones, bendiciones, mis hermanos, mis hermanas que me escuchan en este día. Este día es un día muy especial, un día muy recordado principalmente por mi esposa y yo y nuestra congregación local, porque aunque todos los días son especiales, todos los días son bendición de Dios, pero en esta hora estamos recordando el inicio del ministerio. Hace 39 años atrás, Dios nos llamó para iniciar esta iglesia, siervos de Dios, y por su gracia, por su ayuda, por su misericordia y bajo la guía del Espíritu Santo, se fundó el ministerio mayo 17, 1981. Así que el Señor nos ha traído hasta este día, el Señor nos ha ayudado en cada momento, en cada hora, por el cual lo bendecimos y le exaltamos. Deseo también extender a los hermanos y hermanas que nos han enviado saludes para celebrar este tiempo. Les agradecemos sus palabras, nos llenan mucho, son de grato recuerdo del trabajo que hemos hecho con algunos de ustedes ya casi por muchísimos años, otros menos tiempo, pero sin embargo. Y quiero bendecir, quiero dar gracias a Dios también por la congregación, los hermanos, las hermanas que nos han acompañado a través de esos 39 años y lo demás, y su ayuda, su apoyo, su gracia, su amor para conmigo, mi esposa, mis hijos y mi madre y todos los demás. En este término es del mes, es un tiempo muy especial, es un tiempo muy bendecido, es un tiempo de darle gracias al Señor por su amor, por su fidelidad. Dios nos ha permitido ministrar en diferentes países, el Señor nos ha permitido abrir otras congregaciones a través de los años, con la ayuda y el apoyo de los hermanos, el Espíritu Santo, y luego enviando a otros para que ellos sean pioneros en diferentes áreas, diferentes estados, diferentes países, para que ellos hagan la obra del ministerio. Dios también nos ha permitido ser padre de muchos hijos e hijas espirituales. Los bendecimos a todos, tanto congregantes como hijos e hijas, y agradecemos a Dios primeramente y a ustedes también por su ayuda, por su apoyo, por su respaldo, en el cual Dios, a través de ustedes, Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha desamparado, sino que al contrario hemos visto su amor, su misericordia, su sostén a través de ustedes, la iglesia. Por eso les bendecimos y creemos que es algo digno de dar gracias, no solo a Dios, sino que a los congregantes. Y como dije hace muchos años atrás, a los hermanos de la iglesia, muchas gracias por aguantarme y por soportarme y ayudarme a crecer y a madurar en el ministerio del pastorado. El Señor ha sido bueno también para traernos a través de estos últimos años a movernos a un nuevo nivel de ministerio como apóstoles de la iglesia, siervos de Dios, y también para ministrar en otros lugares a pastores, pastoras, líderes espirituales. También Dios nos ha dado esa gracia y ahora nos encontramos en ese nivel y damos gracias a Dios y bendecimos al Señor por todo ello. Es un tiempo especial el día de hoy también, porque vamos a exponer la palabra de Dios. Siempre que ese turno se llega, me excito, me alegro y bendigo a Dios, porque su misericordia me sigue revelando su palabra para compartirla con todos ustedes. Es un día de bendición, un día de gloria, un día de alegría, aunque estamos en nuestras casas, pero sin embargo no nos pueden obligar a cerrar la Biblia, a no meditar en nuestras casas. Sigámoslo haciendo, sigamos siendo fieles, sigamos perseverando en búsqueda del Señor, que sin lugar a duda Él tiene grandes y maravillosas cosas para con nosotros. Bendiciones, hermanos. Antes de compartir el estudio de la palabra del Señor en esta tarde, quisiera darles unos 2-3 anuncios, y luego tal vez al final también, si me acuerdo, se los voy a dar. Quiero comunicarles que a partir del próximo domingo, mayo 24, la enseñanza va a ser a las 11:30 de la mañana. Iniciando el próximo domingo, mayo 24, la programación va a iniciar a las 11:30 de la mañana. También quisiera invitarles a que, si usted desea, si usted gusta,
puede buscarnos en YouTube. Estamos poniendo ahí algunas de las enseñanzas recién, y también estamos poniendo enseñanzas de un programa de televisión que el Señor nos permitió tener por un tiempo, hace unos 4 o 5 años atrás quizás, en donde le llamamos al programa Adquiriendo Conocimiento, porque el enfoque era de tratar de dar ayuda, de dar conocimiento no solo al pueblo de Dios, sino que a una mayor audiencia de lo importante que es conocer muchas cosas seculares, historia, por ser historia de la Biblia y todo lo demás. Usted puede buscarnos bajo Apóstol Carlos Baide, puede agregarle también Adquiriendo Conocimiento, y ahí tenemos algunos videos y enseñanzas que se grabaron hace algunos años atrás en el programa de televisión, y también estas predicaciones que estoy compartiendo todos los domingos. También las pueden encontrar ahí, como también pueden encontrarnos en Facebook. Pueden buscarnos ahí, por la gracia de Dios estamos también ahí. Así que el Señor nos está expandiendo. Yo personalmente nos está expandiendo por medios de comunicación que jamás había pensado ni deseado, pero Dios nos está permitiendo, y debemos de aprovechar todos los medios de comunicación para expandir el reino de Dios. Amén. Bendiciones para cada uno de ustedes. Una vez más quisiéramos entrar en el estudio de la palabra de Dios. Estoy excitado, me siento en fuego por esta revelación que Dios me ha dado. Amén. Vamos a orar antes que todo. Señor, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias, Señor, porque tú has sido mucho más que bueno, Señor. En verdad, tu misericordia permanece para siempre, Señor. Gracias, Padre. Gracias a ti, Espíritu Santo, por tu guianza de estos 39 años y aún antes en mi vida que me llamaras al pastorado, Señor. Tú me guiaste. Gracias por tu llamado, Señor, a nuestra vida con mi esposa y mis hijos, Señor, que te hemos servido con fidelidad. Señor, gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has guiado hasta este día, nos has guiado hasta este momento, y sabemos que hay un futuro aún para nosotros en el ministerio, Señor, donde tú nos lleves, donde tú nos dirijas a hacerlo, Señor. Bendecimos tu nombre, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos en este día, Señor, de celebración, porque por tu gracia y tu misericordia es que ha sido posible, Señor, porque sin ti no pudiésemos hacer nada, sin ti no somos nada. Gracias, Señor, por tu guianza, gracias por ayudarnos, Señor, a permanecer sin caída, por ayudarnos a ser fieles a tu llamado, fieles, Señor, a nuestro matrimonio, Señor, con mi esposa, fieles, Señor, a servirte a ti. Espíritu Santo, ministra tu palabra, tu revelación en esta hora. Te pido tu ayuda, tu auxilio, por favor. Te necesito que me ayudes. Explica tú, Espíritu Santo, lo que yo no puedo explicar. Ayúdanos en esta hora a recibir tu palabra. Es más, dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, me abro a tu consejo, me abro a tu palabra, me abro a lo que tú tengas para conmigo en este día, Señor, porque seguramente es el pan del día de hoy, Señor, o una parte del pan que tú me vas a dar el día de hoy para mi sustento espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Amén y amén y amén. Bien, mis hermanos, mis hermanas, los saludamos a todos los que se están registrando. No puedo leer sus nombres, pero sí veo a algunos de ustedes que están registrando. Gracias. Gracias también por sus comentarios de felicitaciones en este tiempo de ministerio, a la iglesia de 39 años de ministerio, y también a mi persona y a mi esposa y a mi familia. Les agradecemos mucho, hermanos. Bendiciones. Bien, vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor que toca para este día. Y como les mencioné hace algunos domingos atrás, Dios me ha puesto una carga sobre mí, ha puesto un llamado sobre mí, un peso sobre mí, para compartir con ustedes lo que he nominado y estoy entendiendo que son 6 llamados para la iglesia del día de hoy. 6 llamados por parte de Dios para la iglesia como preparación para el futuro que se va a venir después de todo esto que estamos pasando alrededor del mundo entero, porque Dios tiene sus planes, nadie se los va a retardar, nadie los va a quitar.
Él va a seguir con sus planes, Él sigue contando con nosotros, su iglesia, para que hagamos lo nuestro aquí en la tierra, mientras Él hace lo de Él allá en el cielo, en su trono de gracia y de misericordia. Hemos ya estudiado, compartido con ustedes dos de los llamados por parte de Dios para con la iglesia. El primer llamado que estudiamos fue el llamado al arrepentimiento. Enfatizamos la importancia de arrepentirnos delante de la presencia del Señor con un arrepentimiento genuino y verdadero, y de esa forma, hermanos, cumplimos ya con ese llamado, y es de seguir haciéndolo también. El segundo llamado que compartimos ya con ustedes fue el llamado a regresar a predicar el Evangelio de Cristo Jesús, las buenas nuevas de salvación. Amén. Predicarla de acuerdo a lo que conocemos, la gran comisión de hacer discípulos, de predicar el Evangelio a toda criatura, bautizarlos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a ellos lo que Él nos ha enseñado a nosotros. Amén. Estudiamos sobre ese segundo llamado. El tercer llamado que toca para el estudio del día de hoy es el llamado a restablecer la unidad como fundamento de la iglesia. El tercer llamado de Dios para su iglesia del día de hoy es restablecer la unidad como fundamento de la iglesia. Bien, entremos en esto, téngame paciencia. Quiero poner algunas bases para que podamos entender bien la enseñanza y que usted la pueda escuchar vez tras vez cuando usted la desea. Tenemos que estudiar dos palabras en esta mañana que son importantes para entender qué es restablecer, como por ejemplo, y qué es la unidad. Desde el punto de vista, hermano, bíblico, para que lo podamos entender y comprender, y de esa manera acudir al llamado de restablecer la unidad como base de la iglesia. La palabra restablecer, vemos que tiene una re antes de establecer. Quiero que examinemos lo que ese re quiere decir. Ese re se refiere a repetición, a repetir, a volver a hacer aquello que hacíamos. En este caso, el llamado es volver a la base, a volver a lo establecido. También se refiere a fijar otra vez, establecer nuevamente lo que antes fue. También ese re quiere decir reinstalar. En otras palabras, restaurar lo que fue parte del inicio. Eso es una definición de restablecer. También restablecer tiene que ver con corregir, con enmendar, con afirmar, con arreglar. También podemos compararlo a poner una plomada o poner un nivel. Para lo que está desnivelado, lo nivelemos. Para lo que está fuera de orden, sea puesto en su orden otra vez. Esa es la palabra restablecer. Luego, lo que hay que restablecer, lo que volver a poner como base otra vez, como fundamento de la iglesia, es la unidad. La palabra unidad es bien interesante y quiero compartirle algo y luego citarle unos versos bíblicos que vamos a leer para comprender bien lo que unidad quiere decir. Unidad lo explico de esta manera. Unidad tiene que ver con simetría. Una palabra que no utilizamos todos los días, quizás ni en cada 10 años usamos esa palabra, porque por su mayoría yo por lo menos no sabía qué era esa palabra. Al estudiarlo, hermano, tenemos que al estudiar las palabras nos damos cuenta, hermano, de su significado para entender mejor y explicarlo mejor y de una forma más fácil. Unidad tiene que ver con simetría. Déjeme darle una definición que me gustó mucho sobre simetría. Simetría es, escúcheme por favor, la relación recíproca de las partes con otras y la relación de estas partes con el todo. ¿Ok? Se lo voy a volver a dar la definición otra vez. Y usted tiene la oportunidad de ver este video cuantas veces quiera en Facebook o en YouTube. Y de esa manera puede escucharla. Pero unidad tiene que ver con simetría. ¿Y qué es simetría? Simetría es la relación recíproca, o sea,
que va y que viene y que está viva, que se mueve, que una se nutre de la otra y viceversa, y están en comunión. So, simetría es la relación recíproca de las partes con otras y la relación de estas partes con el todo. Quiero mencionarle, leerle sobre la simetría en el principio. En Juan capítulo 1, versículo 1, un pasaje muy conocido, solo escúcheme por favor, no se preocupe de buscarlo, quizás anótelo si quiere sacar un estudio de esto y estudiarlo más ampliamente, y recomiendo que lo haga, estudie más sobre este tema. La simetría en el principio, en Juan 1.1 dice, en el principio existía la palabra, y la palabra existía con Dios, y la palabra era Dios. Ahí hay simetría. Hay diferentes, por decirlo así, por falta de otras palabras quizás, no conozco otras palabras, pero vemos diferentes partes funcionando y trabajando mutuamente en un mismo sentir y propósito. Y dice que la finalidad de esto es Dios. En el principio existía la palabra, y la palabra existía con Dios, y la palabra era Dios. Ahí es simetría, trabajando diferentes componentes, diferentes partes, diferentes acciones, funcionando en una sola unidad. ¿Ok? Now, otro ejemplo que le puedo dar para ayudar a tratar de explicar esto, y es importante, como le digo, téngame paciencia, porque es importante entender esto para entender con más facilidad los otros versos de la Biblia y el por qué Dios nos está llamando a la importante tarea, disciplina de regresar y restablecer otra vez, reset se dice en inglés, la unidad como base de la iglesia. Otro ejemplo que le puedo dar para entender mire, hasta se me olvida cómo se pronuncia esta palabra, déjeme buscarla aquí. La simetría es el cuerpo humano. El cuerpo humano es una simetría, muchos miembros en un solo cuerpo, cada miembro del cuerpo participando uno con el otro, cada uno de los miembros del cuerpo y los órganos del cuerpo haciendo su trabajo y todo lo demás, es una simetría. Pero esa simetría unida, y así estamos unidos, el brazo con el hombro, la mano con el brazo y sucesivamente todo el cuerpo, está trabajando para lo entero, está trabajando para lo completo. En otras palabras, está trabajando para uno. Amén. Que es el individuo. Con esto quiero que vayamos a la escritura, a Juan capítulo 17, versículo 21 y versículo número 23. Le voy a recomendar que simplemente escriba estos versos, no se ponga a buscarlo porque ni lo va a encontrar a tiempo, ni va a escuchar la palabra. Discúlpeme que sea tan directo con usted, pero me interesa, a mí me interesa que usted reciba la palabra, y le estoy dando la base, Juan 17, versículo 21 al versículo 23. Amén. Cristo Jesús, en esto que estamos leyendo acá y en todo el capítulo Juan 17, se conoce como la oración intercesora de Cristo Jesús para con sus discípulos. En el versículo 21 y 23 de Juan 17, específicamente Jesucristo está orando por una petición particular que él tenía en relación a sus discípulos, él y su Padre. Le voy a leer la versión de la Biblia al día porque es bastante fácil de entenderla. Dice, esta es la oración de Jesús. Mi ruego, dice Jesús, o sea, es él orando, es que ellos, en relación a sus discípulos, mi ruego es que ellos mantengan siempre la unidad, como tú y yo, Padre, la mantenemos. Y que de la misma forma que tú estás en mí y yo en ti, que ellos estén en nosotros. Yo les he dado la gloria que me diste. Aquí es algo importante mencionar una definición de gloria. Gloria, la palabra gloria tiene muchas definiciones dependiendo en el contexto. En este contexto, la palabra gloria es el investimiento de poder, una dotación de poder. ¿De qué poder? De poder llegar a ser uno. Cristo le está orando a su Padre y le dice,
yo les he dado la gloria que me diste. O sea, el poder que me diste a mí para ser uno contigo y tú conmigo y que seamos uno, también se los he dado a los discípulos. ¿De qué? De ser uno contigo como nosotros lo somos. Y la última parte del versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí formamos una unidad perfecta. Formamos uno. Somos uno. Amén. Es un verso, son unos versos bastante bellos, bastante profundos. Y el Espíritu me lo dio para explicar, para dejar saber cómo funciona la simetría. Now, tenemos adentro de nosotros la habilidad, la capacidad divina para funcionar y trabajar en unidad. En Jesucristo, con Jesucristo y con Dios y entre hermanos. Pero la unidad con Dios y con nuestros hermanos se mantiene de acuerdo a cómo nos relacionamos con Jesucristo. Eso es una verdad inmensa que la estoy diciendo ni en medio segundo. Pero la unidad con Dios se mantiene de acuerdo a cómo nos relacionamos con Jesucristo. Nuestra unidad con Dios depende de cómo está nuestra unidad con Jesucristo. Now, no se puede, con esto quiero decir, que no se puede sobrepasar a Jesucristo porque Él es una parte de la simetría de Dios. Lo que teológicamente se está llamando ya por algún tiempo la triunidad. En vez de decir la trinidad, ahora estamos usando triunidad porque eso lo describe mejor la simetría de Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una simetría, una unidad, uno solo. Por eso Dios es uno solo. Amén. Eso no se puede sobrepasar a Jesucristo porque Él es la parte de la simetría. Jesucristo es parte del todo, parte de lo completo y Él es Dios. Su unidad también tiene que ver con relación. Y no solo con relación con Dios, sino también relación con familia. Tenemos amigos y amigas van y vienen, hoy están, mañana no están, y los intercambiamos o lo que sea, pero familia, la intención de Dios en la familia, en la relación familiar, sea la relación familiar en lo natural como la relación familiar en lo espiritual, entre comillas, la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús, está basada en una relación. Entonces, la unidad entre la familia espiritual, la iglesia, depende de cómo nos relacionamos. Si nosotros no tenemos una buena relación con nuestros hermanos de la iglesia, con los congregantes o con otros hermanos o con la iglesia en general, nuestra relación es muy pobre, es muy carente y por eso sufre. Si nosotros no mantenemos, como por ejemplo, si no mantenemos o luchamos por mantener una relación productiva, que crezca, que aumente en el matrimonio, nuestra relación va a ser muy pobre y va a sufrir mucho. O sea, el punto que le quiero mencionar es que la relación es importante. Una relación candente con Dios a través de la persona de Cristo Jesús nos va a mantener una vida candente, una unidad a lo máximo. Seremos uno con Dios. La petición de Cristo se cumple cuando somos uno con Dios a través de Él. Yo en ti, dijo Cristo Jesús, y ellos en mí. Amén. Cristo Jesús dijo, si permanecéis en mí, si estás ligado a mí, si estás ligado a mí, entonces seréis mis discípulos. Amén. Continuemos entonces. La capacidad de mantener una relación con Dios y con la familia de Dios, ya la tenemos. No hay que buscarla, ya la tenemos. Es un investimiento. Un investimiento es algo en el interior. En el interior, cuando leemos de que en el día de Pentecostés, que ya se aproxima, de paso se ha dicho la celebración, dice que fueron investidos de poder, no en el exterior, sino que en su interior. En este caso, el poder de estar unidos a Dios a través de la persona de Cristo Jesús y estar en Cristo Jesús, ya la tenemos, pero tenemos que decidir usar ese poder
esa dotación, eso que nos han dado. So, hemos entendido eso y es de tomar una decisión para hacerlo. Now, la problema que existe, y lo he visto a través de los 39 años de ministerio y lo he oído de otros ministros, de otros apóstoles, profetas también, que hemos perdido el mantener la unidad no solo con Dios, un tipo de unidad candente, cercana, ferviente. De eso estamos hablando, no de una relación casual, no una relación que nos acordamos de orar una vez al año. Amén. Sino que algo candente, algo fuerte, un fuego, algo que nos une, algo que nos liga. Amén. Pero se ha perdido dentro de la iglesia el mantener la unidad unos con otros. También se ha perdido el mantener una unidad entre ministros. Se ha perdido esa unidad con Dios, que es el uno permanente. Se ha perdido. Como por ejemplo, una de las verdades que tenemos que admitir que existe dentro de la comunión, dentro de las iglesias, y le pido disculpas de antemano si no lo digo con el propósito de ofender, sino con hablar, el propósito es de hablar la verdad para entender el por qué Dios nos está llamando a un restart to unity, a que regresemos a la unidad. Es porque, hermano, nos hemos tornado indiferentes. Como iglesia, tornados indiferentes unos para con otros. Nos hemos tornado egoístas. Nos hemos llenado de vanagloria. Nos hemos llenado de mucha doctrina y está bien recibir la doctrina de los demás, pero nos hemos descuidado de la relación con nuestra familia espiritual, no digamos con nuestra familia secular. Eso solo para decir que es una realidad de indiferencia, de egoísmo, de envidias dentro de la iglesia del día de hoy. Pero cuando examinamos nosotros la iglesia primitiva en su inicio, le voy a dar unos versos en el libro de los Hechos, escríbalos por favor, yo solo se los leo. Vamos a leer Hechos 1:14. Hechos 1:14. Vamos a ver ejemplos de la iglesia primitiva, cómo ellos trabajaban entendiendo la importancia del poder de la unidad. Dice Hechos 1:14, todos estaban unánimes, entregados a la oración. Hechos 2:46, día tras día continuaban unánimes en el templo. Hechos 5:12, y los apóstoles realizaban milagros entre el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Escuchó ahí que en cada uno de estas que leemos, y podemos leer más ejemplos de esto, pero basta con esos que hemos leído, la palabra unánimes. La palabra unánimes quiere decir un mismo propósito, pero oye usted la palabra ahí, se refiere a uno, un mismo sentir, un mismo propósito, una misma meta, estar relacionado con un mismo propósito, específicamente la palabra unánimes, que dice almas unidas en un propósito, esfuerzo unido para un propósito. La iglesia primitiva entendió la importancia de la unidad, pero al continuar leyendo nos damos cuenta que más o menos unos 20, 25 años después de esto que hemos leído en Hechos, la iglesia había dejado la unanimidad. Había divisiones, había pleitos entre hermanos de las diferentes iglesias que el apóstol Pablo fundó. Por eso la mayoría de las cartas Pablo dirige y trata de enmendar la situación de pleito y les da consejo. Vamos a leer algunos versos de estos en esta mañana. Como por ejemplo en Filipenses 2, 3 y 4. Filipenses 3, 2 y 4. Escríbalo por favor, déjeme leérselo a usted. Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por egoísmo. Si Pablo está diciendo no hagan nada por egoísmo, es porque en la iglesia, no solo en esta iglesia de Filipenses, sino que en todas las iglesias que habían fundado, ya había egoísmo, ya había egocentrismo, el servirme a mí. ¿Qué provecho le puedo sacar yo al ir a la iglesia? El de trabajar en la iglesia.
nada hagáis por egoísmo. También dice, nada hagáis por vanagloria, por orgullo, para que te vean, para que te aplaudan a ti, para que te pongan a ti las luces, para que tú vengas a ser la estrella. 25 años después, más o menos, después de que la iglesia estaba trabajando en unanimidad, en el mismo propósito, como diferentes partes recíprocas, funcionando uno con el otro, expandiendo el reino de Dios y predicando el evangelio a toda criatura, se encuentra ya que la unanimidad, la unidad en la iglesia había desaparecido. Luego, continuando leyendo acá en Filipenses 2, versículos 3 y 4, dice, no buscando cada uno sus propios intereses. Mucho podemos decir, lo dejamos hasta ahí, si se explica por sí mismo. El verso número 14 de Filipenses 2 dice, haced todas las cosas sin murmuraciones y disensiones. Eso se explica por sí mismo. El entendido entiende de lejos, decían antes antiguamente. Amén. Pablo acá, al ver el egoísmo, al ver la diferencia, al ver que ya no estaban unánimes, al ver de que se habían dividido, les insta, cuando usted lea el resto de la carta de Filipenses, los insta a mantener la unidad y la fraternidad. Amén. A la iglesia de Éfeso le dice lo siguiente, usted búsquelo ahí cuando lea la carta a los Efesios. Pablo le dice, esforzaos por preservar la unidad del Espíritu. Hay que hacer un esfuerzo, hermano. Por eso el mantener y trabajar en unidad, ser parte del entero, de lo uno, de lo entero, de lo completo, se requiere disciplina. La unidad no va a venir por casualidad. La unidad no va a decir es entender lo que es y la importancia de ello y el fruto de ello y hacerlo, disciplinar. Es más, hermano, la disciplina es parte íntegra de un discípulo. Amén. A la iglesia de Éfeso le dice, esforzaos por preservar el espíritu, por la unidad, esforzaos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Oiga, un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Oye usted cuántas veces mencionan ahí la palabra se está relacionando a uno, sean uno, sean uno, sean uno. 7 veces, qué interesante. Lo perfecto, lo divino, lo completo. Número 7. Sigamos adelante. Enfatiza entonces en la misma carta de los Efesios el vivir como es digno, o sea, de acuerdo a vuestro llamado. Y yo entendí que en este contexto, y hice la pregunta, ¿cuál llamado? Y por el contexto estamos obligados a concluir de que el llamado es a ser uno. No el llamado a la obra del ministerio, según yo lo entiendo, sino el llamado a hacerlo, porque el contexto nos dicta de que está hablando sobre la importancia de la unidad a una iglesia que se estaba dividiendo, que estaba peleando, que estaba en egoísmo. Le dice, preserven la unidad en el vínculo de la paz. O sea, ya tenemos eso, pero hay que preservarla, hay que luchar por ella. Amén. También este pasaje explica cómo la iglesia debe de vivir y llevar a cabo los negocios del reino de Dios. ¿En qué manera, en qué forma? En testimonio que somos uno en Cristo Jesús. Veamos un poco más lo que significa la unidad, lo que significa ser uno. Ser parte del uno, ser parte de lo entero, ser parte de lo completo, que es Dios. Implica tener una mentalidad de unidad. Una mentalidad de buscar, de preservar, de trabajar para mantener la unidad que ya se nos ha sido dada. Cristo Jesús lo dice, cuando se lo dice al Padre, el poder que me diste a mí para yo poder ser uno contigo y yo en ti y tú en mí, ese mismo poder que tú me diste a mí, esa misma autoridad, yo se la he dado a ellos para que ellos también sean uno entre ellos y sean uno conmigo y uno contigo, así como tú y yo somos uno. Parece un trabalengua, pero en realidad, hermano, está bien explicado.
Explica cómo la iglesia debe de vivir en testimonio que somos uno. Ahora, ser parte del uno, se lo repito, ser parte del uno, ese es el llamado. Regresen a ser uno, vuelvan a ser uno, una sola unidad, funcionando, ayudándonos unos a otros. Ser parte del uno implica tener una mentalidad de unidad, pero también es una manera de vivir, o sea, es un vivir en disciplina. Es para los discípulos entonces. Hay muchos cristianos, muchos creyentes, salvo, bendecido y todo lo demás, pero que se ha quedado retirado, lejos de ser parte del uno, porque no han llegado a ser discípulos. No han llegado a ese nivel de ser discípulos de Cristo. Y la única forma como podemos ser discípulos es vivir una vida de disciplina. En este caso, y enfatizando, es mantener, buscar, trabajar para mantener y permanecer en unidad y establecer la unidad. Eso es una manera de vivir, es una vida disciplinada, es una vida con propósito deliberado, con propósitos permanentes, mantenerse, buscar en la búsqueda y de perseverar y de esperar. Amén. Ahora quiero llevarle a que veamos algunos otros aspectos de la unidad, para entender, y en muchas ocasiones para describir lo que es, tenemos que describir lo que no es, o lo negativo, o lo contrario. Lo opuesto a la unidad es independencia, descomposición, alejamiento, separación, desavenencia, divorcio y división. ¿Qué le parece? Estos son frutos a donde no hay unidad, sea en el matrimonio, sea en la relación entre hijos y padres, padres e hijos, sea en la relación con nuestros hermanos en la iglesia, sea en relación con nuestro Dios. Lo opuesto, se lo vuelvo a repetir, es lo opuesto a la unidad, o lo que produce la falta de unidad, diciéndolo de otra manera, es independencia, descomposición, alejamiento, separación, desavenencia, divorcio y división. Ahora entiendo mejor cuando Cristo Jesús dijo, una casa dividida no puede permanecer. La iglesia es la casa de Dios, somos la casa de Dios. Amén. Lo ponemos como nombre de nuestras congregaciones, la casa de Dios. Así es la casa de Dios. Pero ¿cómo está la casa de Dios? Está cayendo, está dividida, hay divorcio, hay separación, hay descomposición, independencia, separación, hay división. Cristo Jesús dijo, una casa dividida no puede permanecer. No puede permanecer. Now, pasémonos a algo que quiero llevarlo para ir concluyendo. Que al unir, oiga esto lo recibí esta mañana, yo estaba trabajando en esto toda la semana, orando, meditando y estudiando. El Espíritu Santo me dio esto esta mañana. Al unirnos, el poder de la unidad del uno se multiplica. Te lo voy a explicar con algunos ejemplos. Al unirnos, el poder, la unión es poder. Amén. La unión es una fuerza. Al unirnos como el uno que somos, como individuos cristianos que somos, con otros cristianos, nos unimos al Padre a través de la persona de Cristo Jesús. Nosotros a través de Cristo Jesús estamos unidos al Padre, al Dios, al uno, amén, a lo entero, a lo completo. Al unirnos, el poder de la unidad del uno se multiplica. Déjeme darle algunos ejemplos. Las naciones unen sus ejércitos para multiplicar sus fuerzas e ir y pelear en contra otro ejército de otro país que es más poderoso o que son mucho más fuertes. De acuerdo cuando se unió Rusia, se unió Inglaterra y se unió los Estados Unidos para ir a pelear contra el fascismo y en contra el movimiento de
de Hitler, de tratar de conquistar todo el mundo y erradicar todo lo que no era digno de vivir aquí en la tierra, como fue el holocausto, de la exterminación, en otras palabras, del pueblo judío. Se unieron. Ellos entraron en una simetría. Ellos entendieron que unidos, Inglaterra sola no podía vencer a Hitler. Estados Unidos él solo no podía vencer a Hitler. Rusia entendió que no podía vencer a Hitler. Se unieron esos poderes, multiplicaron su poder, su fuerza en la unión. Es más, hermano, es bien interesante de que la palabra en inglés reset, o sea, de restablecer otra vez, es uno de los términos que se usa en las milicias, en los ejércitos, después de una batalla, o cuando hay algo que hay que ir al otro enemigo que hay que ir a pelear en contra. Dice, restablezcamos esto, volvamos al principio, volvamos a lo que nos ayudó a vencer al enemigo la vez pasada, regresemos al principio. Es un término militar, en otras palabras. Otro ejemplo es, hermano, personas de igual pensamiento se unen a tal grado, hermano, de que se unen y se unen y se unen en su manera de pensar, sea para eso, sea para lo otro, lo que sea, y cambian las leyes de un país cuando se unen. Gente secular se une, hermano, para cambiar las leyes del país. Cuando la iglesia le tenemos miedo al gobierno para cambiar las leyes, no queremos unirnos, no nos gusta, no sabemos lo que es. Que el Señor nos auxilie y nos ayude para volver otra vez al principio, a restablecer, a hacer un reset a la unidad en la iglesia de Cristo Jesús. Otro ejemplo que les puedo dar también es las personas de igual pensamiento, como les estoy diciendo, se unen, sea un pensamiento político, sea un pensamiento cultural, sea algo que ellos quieren unirse y se unen y aguantan, se disciplinan, pelean, invierten finanzas y dinero. Ahí dejémoslo, porque si no usted se va a enojar y ya no me va a volver a ver otra vez. Y pues, si así es, que le vaya bien, que Dios le guarde. Amén. Terminamos con eso. Donde hay unidad hay fortaleza, firmeza, relación, solidez. Por eso el llamado es a la iglesia del día de hoy: vuelve a la base, volvamos a lo establecido, volvamos al principio de la unidad. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Si no estás adentro de mí, si no estás ligado a mí, nada podéis hacer. Hermanos, somos parte de la simetría de la unidad divina. Oiga eso. Ese es un paquete entero. Somos parte de la simetría de la unidad divina. Tomemos nuestro lugar como iglesia de Jesucristo en el mundo. Tomemos nuestro lugar. No solo tomemos nuestro lugar como miembros fieles y perseverantes y disciplinados en las diferentes congregaciones donde nos ha enviado el Espíritu Santo a estar, a servir y expandir el reino, sino como iglesia, unirnos, dejar las divisiones, porque somos parte de la simetría de la unidad divina. Entendámoslo, comprendámoslo. Esto es importante para los tiempos que estamos viviendo. Tomemos nuestro lugar como iglesia. Él en nosotros, nosotros en Él y Él en Dios. Hay que arreglar lo que tengamos que arreglar en nuestra relación con Dios. Hay que arreglar lo que tengamos que arreglar en nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. El Espíritu Santo, hermano, nos ha puesto la plomada, nos ha puesto el nivel. Los albañiles entienden, y los carpinteros, esto mucho más que nosotros. Pero una plomada es para ver si está algo recto, sea una pared, sea un 2x4, a ver si está recto, a ver si está correcto, porque solo así va a poder cumplir su función como paral, ayudando al resto de los parales en una pared. La plomada es importante. El nivel se pone para ver que también todo esté recto, que todo esté ajuste, que todo esté entrelazado correctamente. Yo considero, hermano, de que Dios nos ha puesto a la iglesia de hoy, nos está poniendo la plomada, nos ha puesto el nivel. Aceptemos, hermano, nuestra falta de disciplina en relación a la unidad. Aceptémosla.
Pero no nos quedemos solo ahí. Tomemos la decisión de restablecer, de restaurar la relación con Dios y con nuestros hermanos. Hay que restaurar nosotros, hermano. Mejor lo dejo ahí. Decidamos establecer, restaurar la relación con Dios y con nuestros hermanos. Es una cuestión de decisión, es una cuestión de firmeza, es un asunto de decirle a Dios, Dios mío, entiendo, comprendo tu llamado, es cierto, yo estoy falto de unidad contigo, Señor, estoy falto de unidad con mis hermanos, con mis hermanas, y que de esa manera, hermano, reconozcamos también que somos la casa de Dios. La casa de Dios se edifica, está fundada y se edifica en la unidad. El llamado, tercer llamado de Dios para la iglesia, yo considero y se lo estoy transmitiendo, hermano, porque tengo que ser obediente a lo que el Espíritu me ha dado para predicarle a la iglesia del día de hoy. Hagamos un reset a la unidad. Regresemos a la unidad. Seamos parte de la simetría divina, que es lo más importante sobre todas las cosas. Él en Dios en nosotros, nosotros en Dios, Cristo en Dios, Cristo en nosotros, nosotros en Cristo. La simetría funcionando en una relación recíproca, viva, amplia, en fuego, en amor, en perdón, en misericordia, en dádivas, en rescatar lo perdido. ¿Cuánto más podemos decir, hermano? Nos han puesto la plomada, nos han puesto en la balanza y nos han hallado faltos. Solo Dios puede justificarnos de aquello que necesitamos justificación. Quiero que oremos un momento, mi hermano, para concluir. Y no se retire porque tengo unos anuncios que yo considero son importantes y que necesito compartirlos con usted. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por el llamado que nos estás haciendo, Señor. Nos has llamado al arrepentimiento, Señor. Nos has llamado, Señor, a predicar tu evangelio, las buenas nuevas de salvación. Ahora, Señor, entendemos que nos estás llamando, Señor, a regresar, a poner la unidad, Señor, como el fundamento de tu iglesia, Señor. Aleluya. A ser parte de la simetría divina, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Guíanos, Espíritu Divino. Danos la disciplina para poder continuar viviendo una vida en unidad, una vida disciplinada. Ayúdanos a perdonar a aquellos que nos han ofendido, Señor. Padre, queremos estar preparados, Señor, para lo que se viene. Para el avivamiento que se viene, Señor, después de este estancamiento, Señor, económico, natural. Y aún, Padre glorioso, en todo el resto del mundo. Prepáranos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por tu llamado. Señor, lo tomamos para nosotros como tu iglesia. Lo recibimos como tu iglesia. Recibe este llamado, Señor. Recibe este llamado, mi hermano, por parte del Señor. Perdón. Recibe este llamado. Es para ti. Arreglemos cuentas. Aleluya. Que la próxima vez que el Señor decida ponernos el nivel o la plomada, diga, oh, esto está bien recto. Esto está bien recto. Esto está correcto. Vamos, sigamos predicando el evangelio a toda criatura, siendo ejemplos del amor de Dios en nuestra unidad. Aleluya. Gracias por acompañarnos en esta tarde, en esta mañana. Quisiera recordarles que a partir del próximo domingo, mayo 24, la programación va a iniciar a las 11:30 de la mañana. Próximo domingo. Si usted gusta sintonizarnos y seguir sintonizando, será bienvenido. 11:30 de la mañana, iniciando el próximo domingo. También quiero anunciarle que estamos presentando estas enseñanzas y otras enseñanzas también que se grabaron en video algunos 4 o 5 años atrás en un programa de televisión que el Señor nos permitió tener. Estamos retransmitiendo por YouTube. Estas enseñanzas que usted está oyendo ahora y previamente, y también estas enseñanzas que fueron grabadas hace muchos años atrás, también que están siendo transmitidas por YouTube. Búsquenos ahí, Apóstol Carlos Baide. También agréguele si gusta, adquiriendo conocimiento, y de esa manera
usted va a poder ver esas enseñanzas también. Son un poco distintas, el enfoque es distinto, pero es palabra del Señor y de conocimiento. Les bendecimos y una vez más damos gracias a Dios por su vida, por la vida de la iglesia, y Señor, damos gracias al Señor por lo que está pronto para venir. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.